Nos encontramos en el único laboratorio veterinario de toda Irlanda del Norte y aquí trabaja la aragonesa María Gelbenzu. Hola. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, encantada. Bueno, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú aquí? Pues soy veterinaria en este laboratorio y trabajo en la unidad de diagnóstico, en diagnóstico virológico. ¿Qué significa eso? Para que lo entienda mi madre o mi abuela. Sí, pues aquí los veterinarios mandan muestras de vacas, ovejas, caballos y de todo. Por ejemplo, gripe aviar, todos esos problemas que la gente se preocupa mucho, ¿es para preocuparse o no? Claro, bueno, sí, ¿no? Claro, tenemos que estar preparados y eso es lo que estamos en nuestro equipo. Estamos preparados para responder y para analizar todas las muestras si hubiera un brote de enfermedad. Entonces puede ser serio si aparece, pero lo importante es estar preparados. ¿Y te gustan mucho los animales? Me encantan y es lo que más echo de menos en este trabajo, es no ver los animales, pero con el doctorado esto me está sacando también a las granjas, voy a las granjas a coger muestras y eso me gusta. María, ¿y esa foto que vemos ahí qué es? La foto esa es de un toro, que es el primero que se ha vendido con una acreditación que le hemos dado desde aquí de que está libre de enfermedad, porque tenemos este programa voluntario sanitario para ganado bovino, para las vacas y toros. Supongo que estaréis muy orgullosos, ¿no? Hombre, claro, por eso está ahí la foto y va a estar ahí hasta que vendan unos cuantos toros más. María, ¿y no se puede venir a Belfast sin hablar del conflicto? Claro. ¿Dónde estamos? ¿En qué zona estamos? Estamos en la zona este de Belfast, en la zona del Lower Newton Arts Road, que es una zona loyalista, como podéis ver en estos murales. Es una de las zonas que quedan protestantes, zonas más de clase trabajadora y zonas que están pues más chungas. Vemos murales que dan un poquito hasta de miedo, ¿no? Claro, estos murales han estado aquí años y es una forma de expresarse de la gente de Irlanda del Norte de muchos años y muchos de ellos son alegorías del terrorismo incitando a la violencia. Pero las cosas también están cambiando. El problema es que en estas zonas, pues claro, donde el desempleo es alto, todavía la gente queda mucho rencor. Cuando yo llegué, el ejército patrullaba las calles con los fusiles, había helicópteros, había tanques por las calles, ahora ya no se ve. Entonces las cosas han cambiado. Ahora como mucho vemos algunas casas con rejas. Aquí todavía sigue el conflicto y todavía siguen atacando a los vecinos católicos y los católicos a los protestantes. María, estamos ahora en una de las antiguas prisiones del conflicto, ¿no? Sí, bueno, y de hecho tenemos los antiguos juzgados a este lado y la antigua prisión al otro lado. Estos juzgados son un símbolo, los católicos lo ven como un símbolo de represión. Era donde trajeron a muchísimos de los prisioneros católicos a ser juzgados de una manera que la comunidad católica ve como injusta. Y entonces eran llevados directamente a la prisión, de hecho con túneles por debajo de la carretera. Este ha sido un edificio muy odiado por la comunidad católica y ha sido muy atacado, pero para que veas cómo están cambiando las cosas, ahora están pensando en hacer un hotel. María, lo que tenemos aquí son murales católicos, ¿no? Sí, esta es la zona Falls Road, que es la zona católica del oeste de Belfast. Son todos en general de otros sitios, como por ejemplo este, que es de Euskadi y de Cataluña y de Galicia y de todo el mundo que quiere la autodeterminación, lo mismo que la quieren aquí. Tú que has vivido en España y vives aquí, ¿ves analogía entre los dos conflictos como muchas veces quieren hacer parecer o no? La verdad es que no, y cuanto más conozco el conflicto aquí, más distinto me parece a lo que pasa en el País Vasco y demás. Porque aquí hay mucha historia política desde el siglo XVII, incluso más atrás. Entra la religión. Aquí había unas condiciones que se crearon para que los protestantes tuvieran una mayoría en esta región. O sea, en España teníamos la dictadura. Aquí han tenido otro tipo de represión que viene de siglos atrás. Ahora están intentando cambiar un poco y repintar sobre todo los murales que eran más políticos y más de alegoría del terrorismo y de la violencia bueno, aquí en este caso con un anuncio de taxis o con cosas de fútbol. Cosas que no haya conflicto, ¿no? Exacto, y que no inciten al odio o a la violencia, que es lo que hacen muchos de los otros murales.
En cuanto a las casas, ¿se nota diferencia entre la zona católica y la protestante? Realmente no, las casas están viejas, las zonas no están limpias, hay zonas abandonadas. Se ve muy poca gente, ¿no? Casi no se ve ni un alma. Sí, en estas zonas tan cerca del muro hay muy poca gente, sí. Es una valla, ¿cuántos metros puede tener esa valla? No sé, 10, por lo menos. El problema es que todavía en estos tipos de comunidades la gente todavía se siente más protegida teniendo este tipo de separaciones y todavía no están preparados a tirarlas abajo. Todavía tienen más trabajo que hacer. ¿Ves que en un futuro, en 10 años, por ejemplo, esa valla podría estar tirada como acabó el muro de Berlín, por ejemplo? Yo espero que sí, porque los críos de hoy en día no están viviendo en la misma situación que la gente de 40 años. La gente sale, la gente estudia, les da igual la religión que tengan los que están al lado de ellos y sí, eso es el futuro. Hello everybody. Hello. This is the TV crew, so we're coming today. Hi, how are you? Dani and Anybody Jorge. speak Spanish? Sí. Ah, muy bien. O sea que tocáis aquí batucada, ¿no? Sí, sí, todas las semanas. ¿Y que es un hobby que te gusta? Me encanta, claro, sí, es una manera muy buena así de descargar tensiones. ¿Y qué hacéis? ¿Ensayáis o también tocáis en público? Tocamos en público también, en algún desfile, en carnaval, en Halloween. ¿Cómo se quedan los irlandeses cuando ven todo esto por la calle? Pues un poco sosos, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, así en España la gente baila y tal, aquí son un poquito más sosos. Estamos en el Crown, que es uno de los bares más típicos de aquí porque está muy bonito, está restaurado también y es muy típico y da muy buena Guinness. ¿Y quién es él? Bueno, este es Dean, mi compañero de estos últimos 8 años. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos, bueno, él me trajo una garza, un pájaro que se encontró un domingo que estaba de guardia y bueno. O sea que entre animales surgió el amor. Sí, entre el pájaro. Entre el pájaro. ¿Tienes idea de volver por Zaragoza o se te ve aquí ya muy asentada, ¿no? Yo creo que sí, desde luego, o sea, a medio plazo me veo aquí en Belfast, sí. ¿No echas de menos a la familia, a los primos? Mucho, claro, sí, se les echa de menos, pero bueno, también pues vamos 2 o 3 veces al año y bueno, profesionalmente aquí tengo más futuro y estoy contenta. Bueno, pues ha sido un placer, un brindis. Un mes. Sí, un placer. Cheers.